y virtual ganador de esta primera vuelta de las elecciones del 2021, febrero del 2021. Él se encontraría en este primer lugar con más del 30% a este momento. Estamos pendientes de esta situación, estamos pendientes de lo que pase a continuación en este tema, pero hasta que tengamos Estamos pendientes de la conexión. Hasta el momento se calcula que hay alrededor de un 43% ya del voto escrutado. Arauz tendría un 30,91%. Yacu Pérez estaría colocándose en un 20,99%. Y Lazo un 19,23%, es lo que se indica hasta ahora. Ya tenemos la conexión, nos podemos conectar y darle el saludo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Hola Orlando, muy buenas noches. Un saludo a ti y a toda América Latina. Bueno, de entrada preguntarte con absoluta frontalidad y que además con cierta calma y esperanza ya estos momentos, ¿cómo evalúas la campaña? ¿Cómo evalúas el resultado que hasta el momento se hace público ya de manera oficial? Bien, lo evaluamos muy bien. Ha sido un triunfo contundente. Hemos tenido la victoria en la mayoría de las provincias del país, en todas las regiones. Hemos tenido el apoyo abrumador del pueblo ecuatoriano. Siempre dijimos que estuvimos primeros en el corazón de los ecuatorianos. Ahora eso ha sido confirmado y ahora evidentemente tenemos que tener una perspectiva hacia la segunda vuelta, que es buscar aglomerar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano que ha decidido pues optar por otras opciones en esta ocasión. Saludar a todos los ecuatorianos que optaron por estas distintas opciones e invitarlos a sumarse a la Unión por la Esperanza, a esta gran apuesta para reconstruir nuestro país y para darle trabajo, futuro y dignidad. De todas maneras, con respecto a este resultado, las encuestas en la mayoría de los casos, incluso los de Exit Poll, mostraban una tendencia que superaba el 35, el 36, incluso colocándose en el 37%. Te pregunto de entrada, ¿crees que hubo alguna irregularidad, algo que varió esos resultados? ¿Cuál fue el factor que incidió para que lo que está registrándose en este momento sea inferior a esos resultados iniciales? Bueno, nosotros estamos viendo eso con suspicacia. Vamos a analizar acta por acta para ver si hay diferencias entre los resultados reportados por el CNE y los que tenemos nosotros de los más de 36.000 juntas receptoras del voto que desplegamos alrededor del país con voluntarios. Así que estaremos revisando esos detalles. Ahorita yo no quisiera adelantarme a hacer un juicio de valor, simplemente recordando que a veces las encuestadoras pues fallan, ¿no? Y lo que tenemos que atendernos es a los resultados oficiales y nuestra verificación de los mismos. Y la otra pregunta que me cabe a propósito de lo que ha pasado esta tarde, pudimos constatar y mucha gente se quejó que al final del cierre del escrutinio no todos pudieron participar, no todos pudieron votar. ¿Crees que también eso puede afectar? Porque, por ejemplo, te menciono 2 o 3 casos. En Carapungo y Calderón había colas inmensas antes del cierre del escrutinio y también en Guayaquil, en Flor de Bastión, un barrio popular, se veía inmensas colas de ciudadanos que no podían ingresar y ya faltaban pocos minutos para el cierre de la votación. Sí, eso sí nos frustra mucho porque se ha quitado ese derecho a los ecuatorianos a sufragar. Nosotros hicimos un exhorto al CNE para que a todos quienes estaban en fila puedan tener el derecho de votar sin violar la ley y más bien cumpliendo la Constitución de la República que garantiza pues el derecho al sufragio. Lamentablemente tuvimos esos episodios a lo largo y ancho del país, nos molesta, creo que frustra mucho a los ecuatorianos que eso haya ocurrido y que hayan tenido recién a eso de las 3 y pico de la tarde ordenar de que abran las puertas de los recintos, ¿no? Algo que no tiene ninguna lógica y que deberá ser investigado, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Y ojalá pueda derivar en consecuencias que generen una reivindicación de esos derechos. Claro, y entonces para entrar ya en el detalle concreto de los resultados, Andrés, la pregunta de cajón es, ¿cómo se explica el comportamiento del Consejo Nacional Electoral cuando su presidenta sale a mostrar una parte del conteo rápido y después inmediatamente sale el vicepresidente Pita y muestra otros resultados? ¿Esto no genera sospechas y no al mismo tiempo no da la certidumbre que habían reclamado ustedes? Absolutamente, ¿no? Es algo muy cuestionable. Cualquiera que maneje los principios estadísticos de lo que es una muestra o una submuestra sabe que no puede lanzar un resultado
en donde haya traslape de los rangos de los distintos candidatos, porque eso, en vez de generar certidumbre, genera más vacíos, más dudas para la ciudadanía. Y lo óptimo que tenía que haber decidido el Consejo Nacional Electoral es, miren, el primero es Andrés Arauz junto con Carlos Rabascal, el segundo y el tercero todavía no sabemos, esperemos a los resultados oficiales, porque a la final un conteo rápido que se deriva de una muestra, y cuando deciden presentar una muestra de esa muestra, obviamente ya no tiene la misma validez de estadística que merece tal ejercicio. Así que más bien la solución probablemente es política y se buscaba generar esa zozobra. Eso sí es cuestionable y en todo caso nosotros no nos vamos a meter en eso porque no nos importa con quién nos tengamos que enfrentar en la segunda vuelta, pero sí invitar a toda la ciudadanía a evitar la conflictividad social y más bien a acoger una opción por la esperanza, en unidad por todo el pueblo ecuatoriano, que nos dé certidumbre rápida y nos permita encontrar soluciones, cambios urgentes con este gobierno que ha sido nefasto, terrible, con consecuencias muy duras en contra de la población ecuatoriana y que nos permita avanzar pronto para dar soluciones a nuestro pueblo. ¿Y cuál es la lectura política que hace Andrés Arauz a propósito de las declaraciones anticipadas que ya hizo, por ejemplo, Guillermo Lasso, considerando que si pasaba la segunda vuelta apoyaría enfática y frontalmente a Yacu Pérez? Si nos atenemos a los resultados puntuales de este momento, con un 47%, si no me equivoco, un 50% ya de las actas escrutadas, Yacu Pérez tendría 20,98 y Guillermo Lasso 19,32. Si fuese así, ¿cómo entender cuál es la lectura política de este mensaje dado por Guillermo Lasso? Bueno, Guillermo Lasso no ha tenido una propuesta, creo yo, coherente en beneficio de la ciudadanía, sino más que todo una propuesta de odio hacia una propuesta que sí tuvo una repercusión en la vida de los ecuatorianos, como fue el proyecto progresista que brindó estabilidad, seguridad, tranquilidad, oportunidades, inversión, crédito y facilidades de servicios públicos a sus ciudadanos. En ese sentido puede entenderse claramente la posición de Guillermo Lasso, que es básicamente cualquier cosa en contra de los planteamientos progresistas. En todo caso, yo creo que ahora el pueblo ecuatoriano es mucho más maduro y más inteligente, pensante por sí mismo, y más allá de lo que diga cualquier líder político que crea que pueda endosar los votos en una u otra dirección, es el pueblo ecuatoriano el que tomará la decisión por sí mismo. Y una última pregunta, Andrés, para no robarte más tiempo. El 11 de abril próximo habrá 3 elecciones en América Latina. Serán en Chile, serán en Perú y ahora con segunda vuelta habrá elecciones también en el Ecuador. ¿Cómo entendemos esta circunstancia, no sé si casual, pero que además nos pone en evidencia de que en América Latina un mismo día podrían decidirse 3 países incluso que tienen frontera, que están en el Pacífico y que de alguna manera también pujan con un neoliberalismo ortodoxo, crudo y un progresismo que también está en disputa y en resistencia? Bueno, el 11 de abril será un día de celebración para las fuerzas progresistas, quienes contemplan la solidaridad humana como uno de sus valores fundamentales. Nosotros estamos seguros que el triunfo de hoy del progresismo en el Ecuador también irradia una luz sobre el resto de la región y en abril pues tendremos esa gran celebración, ese gran triunfo en los 3 países. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable por atender esta invitación para conversar con Telesur. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Chao, Orlando. Gracias, Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República, virtual ganador de la primera vuelta aquí en Ecuador el 7 de febrero. Repetimos, con el porcentaje de actas ejecutadas que ya suma 52,64%, Andrés Arauz tendría el 31,01%, Yacu Pérez tendría el 21% ya este momento, y en cambio el señor Guillermo Lasso estaría ubicándose en el tercer lugar con el 19,24%. Esto que los estadísticos, los encuestadores y además los analistas políticos señalan como una tendencia. Con 52,64% de las actas prácticamente estaría de alguna manera marcada ya la tendencia. Pero hay que destacar también, si nos están escuchando también en Caracas, un elemento que es muy importante a considerar. En la provincia del Guayas ganaría Andrés Arauz, territorio, terruño de la derecha ecuatoriana que impulsó la candidatura de Guillermo
Guillermo Lasso. Ahí ganaría el señor Andrés Arauz de momento, con alrededor del 39% según los datos escrutados hasta este momento. En cambio, en la provincia de Manabí, Andrés Arauz tiene un 54 hasta 55%, habría que actualizar ese dato, pero efectivamente en la provincia de Manabí se ha convertido también en el reducto más privilegiado para el correísmo o para la Revolución Ciudadana. Y de lo que tenemos hasta este momento anotado, en cambio en la provincia de Pichincha estaría ganando el señor Guillermo Lasso con no mucha diferencia de, en cambio, el señor Andrés Arauz. En cambio, pongamos el otro ejemplo que es